Bienvenido entonces Sebastián, Luis, Estefanes y José Francisco. Nosotros quedamos en nuestra última parte después de sus exposiciones. Nosotros antes de eso habíamos quedado en la República, necesariamente en la República. Decía que al ser derrocada, ubíquense en el contexto, al ser derrocada la monarquía, recuérdense que lo último que le decía yo, que el último rey que existió en la antigua Roma fue Tarquino el Soberbio. En la época de la monarquía hubo 7 reyes nada más. El último fue Tarquino el Soberbio. Al ser derrocado, fue sustituido la figura principal, como si lo equiparamos a nuestra actualidad, el poder ejecutivo. Se centraba ya no en el rey que fue derrocado, sino que lo iban a sustituir los cónsules. ¿Y quiénes eran los cónsules entonces? Eran aquellos funcionarios que iban a ser elegidos por un año con los mismos poderes que tenía el monarca, el rey antiguo. A diferencia del rey, esos cónsules, por supuesto, sí eran elegidos solo por un año y no iban a contar con el poder religioso. Recuérdense que en la época monárquica el rey poseía absolutamente todos los poderes, tanto políticos como religiosos. Entonces, en esta época, en este periodo de la República, el poder religioso fue separado del poder político. Y este poder religioso fue dado a el gran pontífice. ¿Por qué menciono esta parte del poder religioso? Recuérdense que a lo largo de la materia vamos a notar la característica primordial que tenía el pueblo romano de ser, como yo les he mencionado, de ser un pueblo exclusivamente religioso, un pueblo bastante supersticioso, y que la religión formaba parte central, eje central de su vida, así como el ordenamiento jurídico. Dígame. ¿Qué ellos hacían con esos poderes? ¿De qué poder nos estamos refiriendo? ¿Al poder religioso? Religioso, sí. Por supuesto, fíjase. La estructura de vida romana se basaba en tanto el poder político, que estaba sustentado por las normas impuestas, la jurisprudencia, las leyes, encabezando en principio la primera codificada como la ley de las 12 tablas, y en sucesiva todas las demás que ustedes comenzaron a estudiar, los senados consultos, los plebiscitos, luego las constituciones imperiales y la codificación de Justiniano. Les resumí todo la normativa jurídica en 30 segundos del Imperio Romano. Paralelo a eso se mantenía el poder religioso, que no era más que toda aquella parte mística ceremonial que la costumbre romana establecía o estableció o instituyó para la protección tanto del Estado como de la familia. Cuando veamos el desarrollo de la familia, vamos a ver claramente dentro de la institución de la familia cómo cada pater familiae, que así es denominado el jefe de cada familia, se constituía como una especie de gobierno aparte dentro de la propia ciudad de Roma, porque dentro de su familia él se constituía, el pater familiae, como el todopoderoso, el soberano, en el cual él era el único que tenía absolutamente todos los poderes de los ciudadanos. Es decir, él podía o tenía como derecho organizar absolutamente toda la vida de los miembros de su familia, pero no vamos a entenderme en ese tema para no abarcar un tema que lo vamos a desarrollar posteriormente. Pero en el punto de la religión, existían dos tipos de religión institucionalizada:
la religión del Estado como tal, con los distintos dioses a los cuales obligatoriamente había que rendirle culto, dentro de la estructura de la vida romana, y cada familia como institución independiente y autónoma, por supuesto, al servicio del Estado, pero con un gobierno interno formado por el Pater Familias, también tenía sus dioses lares. ¿Y quiénes eran esos sus dioses lares? Era aquella religión interna que era autónoma, decisión del Pater Familias, que elegía también la religión propia de su familia y erigía dentro de su casa lo que se llamaba la domus, el sitio de adoración de sus dioses lares elegido, el cual él elegía. Entonces, por obligación se le rendía culto a la religión institucional de Roma, y también se le erigía o se le elevaban plegarias, súplicas y peticiones a su religión interna dentro de su familia. Entonces, los romanos, para llevar a cabo un contrato, para comenzar un nuevo negocio, sea cualquier tipo, sea de venta de esclavos, sea de venta de ganado, cualquier tipo de negocio, para emprender uno de los principales instrumentos de expansión y desarrollo de los romanos, que era ¿qué cosa? La guerra. Toda la actividad en el marco de la vida romana era siempre auspiciada por algún tipo de deidad religiosa. Y entonces, dentro de las formalidades que emanaban del ordenamiento jurídico, tenía también que compensarse con alguna formalidad religiosa obligatoria, que era institucionalizada, en este caso a partir de la República, por el gran pontífice. En la época de la monarquía representaba esa autoridad religiosa el rey. En la época de la República pasó a ser del gran pontífice. Entonces las grandes ceremonias, los grandes eventos que tenían que tener el concurso de los dioses eran participados y patrocinados por el gran pontífice. Y a lo adentro de la domus, de cada una de las familias, cada pater familias era el encargado, era como decir el pontífice de su familia, y cada negocio que iba a emprender su familia, ya sea de matrimonio, negocio personal, negocio de comercio, cualquier tipo de negocio o emprendimiento que iba a hacer la familia o la institución romana, tenía que ser necesariamente avalado por cuestión de creencia por algún tipo de dios protector de la cultura romana. Ese es más o menos el aspecto o la importancia que tenía la religión, el aspecto religioso místico dentro de la estructura de toda la vida romana. Y así lo vamos a ver a lo largo de el desarrollo de nuestra actividad. De manera tal entonces que siendo en el año 260 los plebeyos quienes fueron excluidos de la magistratura, recuérdense que ya en la época de la República teníamos institucionado dos de las divisiones más destacadas dentro de la estructura de la sociedad romana, patricios y plebeyos. En el año 260, los plebeyos que habían sido excluidos de las magistraturas y arruinados por las constantes guerras donde se participaba la ciudad de Roma, se amotinan en ese año y se reúnen en el Monte del Aventino hasta conseguir de los patricios algún tipo de concesiones, como fueron las concilias plebias, es decir, las reuniones de los plebeyos. De eso más o menos hablamos la semana pasada, pero para que le vayan dando orden. Dentro de la República surgió eso, el amotinamiento de los patricios contra los plebeyos, de los plebeyos contra los patricios, en búsqueda de ¿qué? De concesiones, porque todos los derechos y todo el poder de las magistraturas habían recaído en manos de los plebeyos. Entonces, por medio de esta concilia plebis, la convocatoria de los patricios
hicieron para el foro, fue esa convocatoria que hicieron en el foro, a lo que después se le llamó la famosa comisión de la tributa o la comisión del tribuno. Y más tarde la famosa, de ahí derivó la ley, una de las leyes más conocidas, que fue la ley de las 12 tablas. Dentro de las magistraturas, que para identificarlas en la República, las magistraturas fueron un conjunto de órganos con funciones públicas, por supuesto, que antes eran, como les había dicho, ejercidas por el antiguo monarca, que era el rey, en forma, por supuesto, privativa. El rey actuaba de manera como actúa cualquier monarca en cualquier época indistinta de la civilización humana. Los reyes siempre actúan de manera absolutoria y de allí nace, por supuesto, todo lo que se conoce como la jus bonorum. Entonces, en la época de la República, con la sustitución del rey, cada magistratura es integrada por una especie de colegio, integrada por varias personas. Cada magistratura va a ser integrada como una especie de colegio que va a durar durante todo el desempeño de las funciones determinadas, y van a ser elegidas por los denominados comicios de centuria. Estas magistraturas son las que van a ir regulando todo lo concerniente al ordenamiento jurídico de la antigua Roma. Dentro de la clasificación de estas magistraturas vamos a encontrar definida en cualquier parte o en cualquier bibliografía que podamos consultar. Las magistraturas fueron, por supuesto, la principal, como les dije, como equiparándola a el aspecto de hoy en día. La primera clasificación que tenemos de las magistraturas, de lo que conocemos como magistratura, es la parte ejecutiva, que eran los cónsules. El denominado consulado. Recuérdense entonces que el consulado estaba conformado por dos cónsules que eran elegidos. ¿Por quién eran elegidos los cónsules? Eran elegidos por el Senado, y su duración era de un año cada magistratura, 2 cónsules por año, y dependía entonces de el Senado si le renovaban a ese cónsul el año siguiente o era relevado por otro cónsul. Profesor, y el Senado estaba encargado de escoger a los cónsules, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dentro de el Senado, después que se elimina la monarquía, el Senado pasa a ser verdaderamente el órgano rector de las decisiones de Roma, un cuerpo colegiado. Recuérdense que en la época de la monarquía, el Senado solo era un órgano consultivo, si se quiere decir, de decoración, porque existía el Senado en la época de la monarquía, pero era consultado por el rey simplemente como una mera formalidad. Pero las decisiones que tomaba el Senado o las sugerencias que daba el Senado no eran necesariamente tomadas en cuenta por el monarca, puesto que en un absolutismo el monarca es el que decide perfectamente el rumbo que va a tomar en sus decisiones, no priva otro grupo consultivo. Y a su vez, en la época de la monarquía, el Senado era elegido directamente. ¿Por quién? Por el rey. El rey era que designaba dentro de los miembros prominentes de las familias más adineradas de Roma, escogía a los que él iba o a los que él creía que debían de pertenecer al Senado. En la época de la República, ya la elección de Senado se hace por medio de las centurias, por medio de las elecciones de acuerdo al grupo de familias donde estuvieran asentados esos hombres prominentes. Por supuesto, el requisito para ser miembro del Senado
primordialmente tenías que ser, en principio, ser del grupo de los patricios. Tenías que ser una persona prominente en Roma y contar con la aprobación también de un grupo de familias que eran los que te iban a llevar al Senado. Ese grupo de hombres prominentes eran los que conformaban el Senado. Y estos senadores reunidos en asamblea eran los que elegían por consenso y votación a cada una de las magistraturas. Dentro de las magistraturas vamos a encontrar en principio el consulado. Me siguen hasta ahora, ¿verdad? Se me siguen. ¿Me siguen? Sí. Entonces, dentro de las funciones de este Senado ya conformado por los hombres prominentes de Roma, ellos eran los encargados entonces de elegir para ciertos periodos perfectamente regulados por ellos mismos, a las magistraturas. Y dentro de la clasificación de las magistraturas vamos a tener el consulado, que ya les dije que estaban formados por 2 cónsules por año electos por el Senado, la figura de la dictadura. Esa figura de la dictadura no es como la dictadura que nosotros conocemos hoy en día. Recuérdense que, insisto, todas las figuras del antiguo derecho romano prevalecen, la gran mayoría prevalecen hoy dentro del ordenamiento jurídico occidental, pero su significado, aunque puede ser muy parecido, el contexto histórico y la realidad por la cual funcionaban en su origen es completamente distinta a la realidad de hoy en día. Entonces, la dictadura, esa magistratura, la figura central era denominada el dictador. ¿Y qué hacía el dictador? El dictador era nombrado ¿en qué casos? El dictador no era esta figura que nosotros conocemos hoy, un hombre que da golpe de Estado y se nombra el mismo dictador y es el jefe del Estado en ese momento. No, la dictadura también era nombrada por el propio Senado. O sea, era una figura que elegía el Senado en casos de ¿qué? En caso de que la ciudad estuviera corriendo algún tipo de peligro. De peligro. Ellos consultaban con el senador, ¿no? Al contrario, el Senado, en reunión, cuando existía algún tipo de peligro en la ciudad, cuando llamemos peligro, recuerden que Roma era la situación política y social de Roma era la característica primordial de su desarrollo, el motor de su economía era la guerra. Por consiguiente, hubo sucesivas oportunidades donde Roma estaba en peligro por las constantes guerras que enfrentaba, y esa situación de peligro llevaba al Senado a elegir, en caso de emergencia, de premura, a un dictador. Y ese dictador se iba a encargar, por supuesto, el dictador era la misma figura de un cónsul, pero a ese dictador el propio Senado le confería algún tipo de poderes especiales, inclusive hasta un mando más allá del año, de acuerdo a la emergencia que presentara la ciudad. ¿Para qué? Ese dictador era rodeado de lo que ellos llamaban el imperium, es decir, que no tenía límites ni restricciones en cuanto a sus funciones, cosa que el cónsul, como figura primordial, electa también por los senadores para un periodo específico, sus funciones estaban circunscritas y establecidas y perfectamente diseñadas por el Senado. Tenían que rendirle cuenta al Senado de cada una de sus funciones, de cada una de las actuaciones que iban a dar. En caso de emergencia, de situaciones de vicisitudes, el Senado le otorgaba plenos poderes. Es como, no es una figura igual, pero para que entienda, es como si aquí en la Asamblea Nacional le otorgara al presidente leyes habilitantes, es decir, capacidad y poder para que legisle en ciertas materias en áreas de emergencia sin tener que consultar con el Senado, con la Asamblea, sino para que por esas medidas de emergencia tomara decisiones de manera urgente para tratar de solventar esa urgencia. Entonces, esta figura de la dictadura en esta época era eso: el dictador era investido del imperium, es decir, sus poderes
no iban a tener límites ni restricciones en cuanto y en cuando pudiera salvar a la República de la situación de peligro que ésta estuviera frecuentando. Por supuesto, el Senado también le limitaba el tiempo de la dictadura, se la prorrogaba. Por ejemplo, se la dictaba por 2 años o por 1 año y podía renovársela constantemente de acuerdo a si la situación de peligro todavía existiera dentro de la República. Otras de las magistraturas dentro de la clasificación era la prefectura, que era una magistratura renovable también cada año y de número variable. Al inicio se hizo la prefectura del urbano y del peregrino, pero con el tiempo cubre diversas materias y de acuerdo a las funciones, esta prefectura, la denominada prefectura, era la facultada ¿de qué? De administrar justicia. Hacía como especie de juez y era la encargada de publicar esta magistratura, conocida como la prefectura, de publicar los edictos de fiel cumplimiento para la población. También tenemos dentro de las magistraturas lo que se llama la cuestura. La figura de la cuestura era personalizada o la figura ejecutiva era el cuestor y estaba integrada similar a el cónsul por 2 cuestores. ¿Y qué eran los cuestores? Para que entiendan dentro de la magistratura y la figura romana. Los cuestores eran los encargados de ¿qué? De vigilar los tesoros públicos, de vigilar cómo se utilizaba el erario público dentro de todas las campañas que el pueblo de Roma iniciara. Ejemplo. Se podría decir que eran como contadores, pues. Exacto, pero como contralor, como una función contralora. El cuestor, por ejemplo, las legiones romanas, ¿saben cuáles son las legiones? ¿Qué es esta terminología de legiones romanas, verdad? El ejército. Llegaban a manejar, por decir, esos tesoros. Claro, entonces, exactamente, es como especie de un contralor, de un administrador contralor. Sí, las legiones romanas, por supuesto, era, como dice José, era el ejército romano. Esa era una de las formas de cómo se dividía el ejército romano. Cada cónsul poseía un cierto número de legiones que él las mandaba durante su periodo y se encargaban ¿de qué? De lo que se encargaban los romanos. Los romanos eran un pueblo estrictamente... que puedo repetir, sí, exacto. Los cuestores se encargaban de toda la gestión de control del tesoro público en general. Esa era la función de los cuestores, el control de los tesoros públicos del Estado romano. Insisto, es como una figura contralora, era como una especie de figura contralora. Entonces fíjense, ejemplo de una función de un contralor, de un cuestor. El ejército romano iba a una guerra, por ponerle un ejemplo, en Hispania. Hispania, para que sepan, era la antigua, se conocía con el nombre de Hispania a lo que hoy conocemos como España. En la época de Roma se llamaba Hispania, no España. Ejemplo, Roma iba a enfrentar a el ejército púnico en Hispania, cosa que fue cierta, las famosas guerras púnicas. Entonces iban a enfrentar al ejército púnico en Hispania 4 legiones. Las legiones tenían un número X determinado de soldados. No vamos a entrar en el elemento de cómo estaban constituidas las legiones, pero las legiones eran divisiones del ejército de Roma. Esas legiones, por supuesto, tenían una logística. La guerra tiene una logística y la logística se materializa en recursos económicos y en recursos materiales. El cuestor iba a la guerra con las legiones
a encargarse exactamente del control y el uso de todos los recursos de la ciudad de Roma. Absolutamente todo, llevaba cuenta de todo, llevaba cuenta de las armas que se iban a fundir y que se iban a elaborar, se llevaba cuenta de los uniformes, de la cantidad de comida, de los transportes, absolutamente de todo, y llevaba cuenta y exactamente controlaba la gestión administrativa de los cónsules encargados de llevar a cabo la misión con los ejércitos. Entonces el cuestor era el encargado de supervisar y de controlar absolutamente todos los gastos en que incurría el ejército en cuanto a todas sus campañas, en cuanto al ejército y en cuanto a toda la estructura de Roma, absolutamente toda. Entonces esa era la función de los cuestores. Otra de las magistraturas era la censura, y estaba ejercida también en su caso por la figura ejecutiva, que eran los censores, y eran 2 censores también electos. ¿Y que eran los censores? Eran los operadores del censo, de los guardianes de las costumbres públicas y de las costumbres privadas. Los censores eran eso. Operaban, por supuesto, el censo de ciudadanos y eran los guardianes ¿de qué? De todas las costumbres, de que se preservaran las costumbres públicas y privadas dentro de la ciudad de Roma. La figura de la censura era los censores. Otra figura de otra magistratura dentro de esta clasificación que estamos enumerando. Hasta ahora llevamos clasificación. Si yo les coloco en el examen, indíqueme la clasificación de las magistraturas en la época de la República y descríbamela. Primera, el consulado. El consulado estaba compuesto, profesor, por 2 cónsules que eran nombrados y eran investidos de imperio y tal, y entonces describen la situación. La dictadura, describen la dictadura. La prefectura, describen la prefectura. La cuestura, describen la cuestura, eran 2 cuestores. ¿Cuál era la función? La censura estaba integrada por los censores. Recuerden que estamos hablando de la clasificación de las magistraturas dentro de la República. Dentro de la República. Otra clasificación de las magistraturas. Teníamos la figura del tribunado. El tribunado era una magistratura que era encargada también por 2 tribunos. ¿Para defender qué cosa? Recuérdense que yo se los mencioné la semana pasada. La plebe eran defendidos como figura de máxima expresión, figura ejecutiva de los comicios de la plebe. Eran defendidos ¿por quién? Por los tribunos. Y eran nombrados 2 tribunos de la plebe que se encargaban de defender los derechos de la plebe. ¿Los derechos de quién? ¿O contra quién? De los abusos de los magistrados públicos, especialmente provenientes de los patricios. Los tribunos de la plebe, a diferencia de, por ejemplo, del dictador, del mismo cónsul, no poseen o no estaban investidos de ese imperium, o sea, de ese poder omnímodo, que sí estaban investidos figuras como los cónsules y el dictador, pero sí tenían lo que yo les denominaba en la clase pasada, para ciertas normas que verdaderamente, o ciertos edictos, ciertas normativas que verdaderamente perjudicaban a la plebe, los tribunos sí tenían una figura elemental que utilizaban, que era ¿qué? El derecho a veto. El derecho de poder vetar alguna ley que consideraban que verdaderamente perjudicaba a la plebe. Ese sí era el poder que podían tener los tribunos en representación de los derechos